2 de abril, Día Mundial del Autismo. El autismo es un trastorno que afecta al neurodesarrollo y al funcionamiento cerebral. Su origen sigue siendo un misterio. Y con este tema nos introducimos en esta nota y presentamos a Cecilia Di Virgilio, psiquiatra infantil. Ceci, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Bien? Gracias por venir. Bueno. Cecilia, ¿cuáles son los diagnósticos? ¿Cuál es el diagnóstico para detectar que alguien padece de autismo? Bien, mira, está bueno primero aclarar la definición, que el autismo, como bien lo dijiste, es un trastorno del neurodesarrollo que afecta diferentes funciones cerebrales y se van manifestando a lo largo de la vida de un modo distinto. O sea, desde pequeño ya se ven signos que pueden hacer llamar la atención a los padres, a los familiares, a los docentes, a los pediatras, donde un niño no se va desarrollando típicamente en determinadas áreas características, que son las que están comprometidas, podemos decir, cuando hablamos del autismo o los trastornos del espectro autista. Porque no podemos hablar como el autismo. Hay distintos autismos, bien diferentes uno del otro, diferente expresión clínica, diferente grado de compromiso de esas funciones, diferentes evoluciones y modos de abordaje y necesidades propias que presentan las personas, tanto niños pequeños, niños en etapa escolar, adolescentes o adultos, que presentan condiciones dentro del espectro autista. Bien, ¿y cuáles son los síntomas? Bueno, en los primeros 2 años de vida ya están los signos tempranos de sospecha, de alarma, que son distintas manifestaciones, como te decía, que el niño no se está desarrollando o no está mostrando, podemos decir, que su evolución va sobre ruedas en el sentido de lo que es la comunicación, tanto verbal como preverbal. No incluye solamente el lenguaje, sino el modo de comunicar, de comunicarse, y también la interacción social, tanto interacción social recíproca con los otros niños, con las personas, y la interacción también o el contacto con los objetos que los rodea y con el mundo, digamos. Hay también un patrón muy característico de conductas repetitivas, estereotipadas. O sea, para decirlo más fácil, las mamás, los papás, abuelas, escuela, ¿qué notan? Como que el niño algo tiene diferente. Al principio son ciertas sutilezas, no juega del mismo modo con los otros niños, no se relaciona del mismo modo ¿Tiende a excluirse, objetos. Marcas vos? Sí, no, o sea, tienden a excluirse, sí, pero hay un matiz en esto de la interacción, hay un matiz, capaz que están incluidos en el juego con otros niños, pero en realidad hay escasa mirada, escasos gestos, escaso interés compartido. Lo que uno ve, se excluyan o no, digo también para desmitificar un poco y llevarlo a los extremos, porque un tema también que sucede con esto es que hay mucho mito, mucha cuestión que en la realidad no es tan así, por suerte, digamos, pero sí hay signos de alarma que tienen que hacer sospechar. Entonces el modo que el niño juega, el modo que se relaciona con la mamá, con los otros niños, con los hermanos, si tiene un interés compartido, si tiene acá un objeto, en general ya a los 18 meses un niño comparte el interés del objeto, no es que se queda prendido, podemos decir, a un objeto y da vuelta a las rueditas y lo da vuelta, o sea, estas son las cosas que llaman la atención, como que hay otro tipo de conexión. Muchas veces los papás o las mamás han tenido otros niños y dicen, nunca me pasó esto con otro niño, que parece que no me escuchara, parecen sordos, parecen que estuvieran en sus mundos, les dan interés a cosas muy particulares como pedacitos de objetos o girar objetos o palitos que adhieren, ¿sí? Entonces, lo que hay que quedar claro es que las 3 áreas implicadas cuando hablamos de trastornos del espectro del autismo, o TEA, son las iniciales que usamos actualmente para definir este tipo de problemáticas, tiene que ver con la comunicación, con la comunicación social. La comunicación tiene un fin social, comunicar al otro, ¿sí? Entonces no es solamente la cuestión del lenguaje de por sí, sino el lenguaje y lo que implica la comunicación en sentido amplio.
gestos, sonrisas, mirada. En chicos más grandes o en adolescentes o adultos, también lo no verbal, la imagen, lo que expresa el cuerpo. Siempre hay diferencias, distintos matices en la expresión. Bien. ¿Y cuál es el tratamiento, Cecilia? Bueno, por eso, primero hay que identificar si tiene signos de alarma o signos que pueden corresponder a una sospecha que un niño, adolescente, adulto o joven esté dentro de esas condiciones, ¿sí? Una vez que uno detecta esas sospechas, uno recurre al especialista, porque también hay un tema acá que es muy, muy vigente y muy, podríamos decir, dramático para las personas y las familias que lo presentan, es que a veces andan años sin saber lo que realmente tienen sus hijos, sus familiares, su hermano, porque realmente los profesionales no están actualizados, muy mal formados o no formados, y es una realidad. Entonces, bueno, digo, fíjate que primero detectar, después encontrar un especialista que realmente les diga prontamente, bueno, les pasa esto. Ese punto de diagnóstico ya es un punto de partida para entender cómo seguir. Y es tan individual para cada uno. No es lo mismo un niño de 2 años que un niño de 5, un niño de 7, de 9, de 12, un adolescente, uno de 20 o un adulto. Y así todo, ni siquiera dentro de la misma edad, es lo mismo lo que necesitan cada uno. O sea, dentro del diagnóstico implica diagnosticar y poder encuadrar la sintomatología que presenta esa persona, ¿sí?, dentro de lo que es las condiciones del espectro autista. Una vez que ya diagnosticamos, digamos, de qué se trata, el diagnóstico pasa a un segundo plano inmediatamente, prácticamente simultáneo. Bueno, a ver, ¿y cómo es tal niño, tal adolescente, tal adulto con o sea, en lo particular hay que ver qué necesidades tiene, necesidades de apoyo, o tal vez no las tenga. Algunos, en esto también hay muchos niveles. Una cosa importante que hay que decir, hay una gama impresionante, o sea, tenés desde distintas situaciones donde pasan totalmente desapercibidos, donde a veces llegan en la edad adulta a consultar, y porque han leído de qué se trata y se han identificado con la historia de alguna... ¿Y en esos casos es como más complejo lo que tiene que ver con el tratamiento o cómo ayudar a esa persona que ya es adulta? Depende, porque también en esta gran gama, en este gran abanico, en este gran espectro, tenés desde, digamos, personas que presentan mayor compromiso de estas áreas y mayor, digamos, compromiso en lo que es el espectro autista, donde generalmente llegan, por supuesto, mucho antes al diagnóstico, generalmente de temprana edad, y han hecho cosas, tratamientos, intervenciones, apoyos. Por eso hay que ver en el aquí y ahora. Claro. Y lo importante es poder detectarlo. Una de las cositas importantes que también quería decir es que ahora estamos hablando de autismo o TEA, trastornos del espectro autista. Pero hasta hace muy poco, la nominación que se usaba a nivel internacional era TGD. Es importante aclararlo. Ese cambio. Aún hoy, porque aún hoy hay mucha confusión respecto de eso, porque como prácticamente se está dejando, cayó en desuso la nominación de TGD, según los manuales internacionales, pero en realidad todavía está en uso. Entonces lo que quiero transmitir es que son como dos nombres que aluden a una misma condición que tiene que ver con una diferencia en el modo de relacionarse con las personas, de relacionarse con el entorno, de vivenciar digamos, lo que nos rodea. Esto no quiere decir, en esto de la comunicación y la interacción social recíproca, no quiere decir que no comuniquen, que no sientan, que no interactúen. Lo hacen de un modo diferente. Claro. Diferente y particular en cada persona en particular. En cada sujeto que presente esta condición es totalmente distinto. Inclusive entre hermanos, entre mellizos, que a veces ambos... Uno sí y el otro no, o puede ser ambos. De que uno esté bajo esa condición del espectro autista y otro no, o ambos. Entonces, bueno, digamos, por eso digo, la singularidad de la persona, de esa situación, de ese contexto, de esa familia, de ese lugar físico. No es lo mismo lo que hacemos acá en plena ciudad de La Plata que lo que se hace en Salta, que lo que se hace en ciudades
bueno, en distintas, tanto de nuestro país como del mundo. Y lo importante es saber también que es un tema muy, pero muy frecuente. O sea, las cifras internacionales hablan de uno cada 68, 100 personas en el mundo presentan un trastorno del espectro autista. O sea, si bien la causa, como vos dijiste, hoy no se conoce, aún es un enigma para la ciencia, para todos los puntos de vista, digamos, tanto a la parte médica, psicológica, digamos. Porque hay investigaciones desde hace muchísimos años respecto a esto, ¿no? De hecho, investigaciones hay, por ejemplo, genes identificados que tienen compromiso para que después, digamos, asociado, bueno, la causa es multigénica, o sea, no hay un solo factor, no es que hay un gen que ya te condiciona un trastorno del espectro autista. ¿Sí? Hay genes implicados y muchos, digamos, que pueden condicionar que con otros factores que interactúen desarrollen en algún momento, ¿no?, un trastorno del espectro autista. Cecilia, muchísimas gracias. Es un tema muy interesante. Bueno, gracias por la invitación y espero que haya aportado. Sí, claro que sí. Nosotros hacemos una pausa, ya venimos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.